Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede y en esta ocasión vamos a estar hablando de la urgencia de la evangelización para los últimos días. Y es por eso que vamos a tomar en consideración dos libros de las Sagradas Escrituras. Uno de ellos es la carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, especialmente la segunda carta, y específicamente el capítulo 4 de segunda de Timoteo, versículos 1 al 5, y también vamos a tomar la carta del apóstol Judas, los versículos 17 al 23. Por lo tanto, mediante estos dos documentos, vamos entonces a hacer un análisis inductivo para presentar cuál es nuestra tarea y de qué forma somos nosotros, la iglesia, llamados a ejercer la misma con prontitud y sobre todo con un alto sentido de responsabilidad en la proclamación. Es por eso que cuando se habla de la urgencia de la evangelización para los últimos días, estamos entonces hablando de que el término de los últimos días es un término bien amplio, porque también se tiene que entender de que cada persona que todavía no es conocido la experiencia de salvación, es importante que la palabra llegue a su vida. Una de las razones importantes es porque no se sabe en qué momento esa persona ha de partir de este mundo. Por lo tanto, podría ser muy pronto sus últimos días. Y la intención no es para generar un estado de histeria, sino que son realidades, porque la vida de nosotros los seres humanos es como vapor de humo. Y por lo tanto, también por la promesa que el mismo Señor nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, en la cual hace el énfasis de los tiempos en la cual estamos viviendo y que esos tiempos en la cual estamos viviendo y que Él indicó son tiempos que ya la iglesia los está experimentando. Por lo tanto, la iglesia es la que tiene esa capacidad de discernir para indicar cómo es que lo que el Señor había ya trazado y a través de los apóstoles, lo que había indicado, está tomando forma. Por lo tanto, el momento de que la iglesia sea levantada, el tiempo de la manifestación de Dios contra el mundo que actúa en rebeldía, ha de llegar a manifestarse para luego entonces el Señor hacer juicio para luego comenzar su reinado sempiterno. Bien, el pensamiento central indica que a medida que se acerca la venida del Señor y el fin de esta era, la evangelización se hace más urgente y se hace más apremiante. Y cuando hablamos de esta era, estamos hablando de este periodo, de esta generación. Y estamos hablando de que cada tiempo que pasa va ocurriendo lo que se llama un aumento en el pecado de una manera ascendente, pero también la gracia sigue en incremento. El texto de oro o el texto áureo es segunda de Timoteo, específicamente los versículos 1 y 2, que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
tomando en consideración este análisis del texto audio que lo vamos a manejar dentro del análisis inductivo, vamos a presentar una serie de objetivos en la cual es el analizar el porqué de la urgencia de la evangelización hoy, el sentir el impacto del estado espiritual en que se encuentra el mundo. Por lo tanto, nosotros como iglesia, Dios ha capacitado a la iglesia para que pueda observar lo que nosotros utilizamos en términos las sazones, cómo es el comportamiento de el mundo que vive sin Dios y actuar con decisión y con energía en la operación y el rescate espiritual. Y entiéndase al rescate de las almas sin Cristo. Y es por eso que la tarea de la iglesia es tanto a tiempo como fuera de tiempo, que se puede también traducir como el acto apremiante de la proclamación para que ésta llegue a todo el mundo, porque Dios desea que todo aquel que cree en el mensaje de salvación pueda recibir lo que se llama perdón de pecados y pueda ser lavado por la sangre de Cristo mediante la confesión de esa obra expiatoria al escuchar la palabra de Dios. Bien, vamos a hacer lectura de los pasajes y como ustedes verán, vamos a leer porción de segunda de Timoteo, concentrados en los versículos 1 hasta el 5, luego vamos a pasar a la carta del apóstol Judas, versículos 17 hasta el 23. Me disculpan que aparece un 7, pero es el versículo 17. Y vamos a hacer la lectura de ambos documentos para luego entrar al análisis inductivo. Y comienza señalando: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y pasamos ahora al documento de Judas, versículo 17 hasta el 23, que dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatadlos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Quería hacer un énfasis que el versículo 19 no está señalado porque no es parte del análisis. Por lo tanto, aunque ustedes pueden ver en la pantalla, el número no está incluido en la lectura porque no es parte del análisis inductivo. Ahora, hay tres o por lo menos dos aspectos importantes que queremos resaltar. Vamos a resaltar, número uno, la necesidad de proclamar
el evangelio porque es algo que es prioritario. Y esto lo vamos a ver entre los versículos 1 al 5 de la carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. Y vamos a ver ahí qué es lo que significa predicar a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a ver la importancia de la urgencia de impactar la sociedad con la palabra de Dios. Vamos a ver el triunfo decisivo de la verdad contra las fábulas y qué significa cumplir el ministerio de evangelista. Luego vamos a ver el segundo aspecto, en la cual es la necesidad de rescatar a los perdidos es premiante y es algo que debe llamarnos la atención y ocuparnos con prontitud. ¿Por qué? Porque van a haber personas que es necesario que nosotros como dice el pasaje, salvar y arrebatarlos del fuego. Es por eso que se hace un anuncio de un recrudecimiento espiritual en los últimos días, por lo tanto hay que hacerlo con prontitud. Hay una necesidad de fortalecimiento dentro de la iglesia y también vamos a hablar de los grados de operación para rescatar a aquellos que están perdidos. Tomando esto en consideración, podemos señalar que vamos entonces a presentar la urgencia de la evangelización para los últimos días. Ahora, esto nos lleva a nosotros tomar en consideración una serie de aspectos. Por ejemplo, si nos preguntasen cuál sería el momento apropiado en una comunidad en la cual usted y yo estamos viendo que esta comunidad está siendo consumida por un incendio voraz, ¿cuándo sería el momento? Escuche bien, para rescatar las personas de esa comunidad. La respuesta, sin duda alguna, sería inmediatamente. Entonces, es por eso que los nervios no se deberían alterar, sino que se piensa en esa comunidad, en esas personas que están en peligro. Por lo tanto, es momento de actuar y ir en busca de ellas para rescatarlos de ese incendio voraz. Ahora, es importante entonces tener en consideración que se requiere de prontitud, se requiere también de lo que se llama acción inmediata para entonces sacarlos de ese fuego peligroso. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos observando esta situación? Pues el trabajo entonces de nosotros es movernos y convertirnos en vehículos de ayuda para rescatar en esa comunidad. Ahora bien, es importante porque vamos a ver que esto es lo que se trata cuando vamos a proclamar el evangelio en este tiempo. Nosotros hemos sido llamados para proclamar el evangelio porque constantemente hay personas que se encuentran caminando sin fe y sin esperanza por la ruta de la muerte eterna. Y nosotros sabemos que necesitan ser rescatados y Dios le ha impartido esa responsabilidad a la iglesia. Por lo tanto, es inmediato que nosotros nos movamos y vayamos entonces mediante la evangelización para ir trabajando en busca de estas personas que necesitan ser rescatadas de esta ruta peligrosa en la cual los conduce hacia la muerte eterna. Es por eso que entonces cuando hablamos anteriormente que qué significa predicar e instar a tiempo y fuera de tiempo,
tenemos que ver que la urgencia con que el apóstol Pablo trata el tema de la evangelización se echa de ver en los extraños términos que se utiliza en la carta que le escribe al joven Timoteo. Porque los judíos, especialmente los cristianos, no eran dados a juramentar, mucho menos a dar fuerza a sus declaraciones usando el nombre de Dios o de Cristo. No obstante, en estos versículos el apóstol Pablo echa mano de lo que se llama de recursos extraordinarios para darle fuerza a su enfática declaración acerca de la urgencia de predicar el evangelio. La expresión encarezco, que viene más bien de un término eh, te testifico, te protesto, te conjuro, o sea, te pongo en juramento. Es como el apóstol invoca solamente los nombres de Dios y del Señor Jesucristo para indicarle al discípulo Timoteo lo serio de la responsabilidad que él tenía en sus manos. Después de esta frase que utiliza el apóstol Pablo de forma elocuente y solemne, el apóstol Pablo expresa el punto central y dice que prediques la palabra. Y aquí la predicación del evangelio fue la misión profética que Dios asignó a los voceros del Antiguo Testamento, como lo hizo Juan el Bautista, que fue la tarea dominante en el ministerio de Cristo y ocupó la atención de la gran comisión antes de su ascenso al cielo. Ahora bien, y preguntamos, ¿qué podemos decir de esta orden de Pablo a Timoteo en el versículo 2 con la que da sentido de urgencia permanente en esta misión querigmática de instar a tiempo y fuera de tiempo? Pues fíjese, uno podría entonces, si diríamos, percibir la errónea idea de que tal trabajo no se puede hacer algunas veces a tiempo y otras cuando se pueda. O con algunos tienden a explicar como prevención y no como condenación. Pero si usted se da cuenta, el sentido natural de los términos es que el mensaje de Dios debe hacer su trabajo tanto en horas regulares y también en horas fuera de horario normal. En otras palabras, en todo momento, porque todo momento es importante. Entonces, claro que los pastores, líderes tienen que reservarse lo que se llaman ciertas prerrogativas para su propio descanso de su familia y eso se entiende. Ahora, pero cada vez que surja la oportunidad de hablar del Evangelio de Cristo, es necesario hablarle a las personas para que conozcan la salvación. Es por eso que con todo el ejemplo que nos dio Jesús, constituye ser lo que se llama una enseñanza en la cual la multiplicación de los panes nos enseña que para servir a nuestra gente y especialmente para darle el mensaje de salvación, no debe existir horario. Ahora, otro aspecto es el que se ve en el versículo 3 cuando se hace claro la urgencia de impactar a la sociedad con la palabra, porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, Pablo da razones para imponer sobre Timoteo y sobre también nosotros los que estamos actualmente el deber urgente de proclamar la verdad del Evangelio. Entonces se anunciaba un tiempo cuando no sufrirían lo que se llaman la sana doctrina. Y ese tiempo, déjeme decirle que ya está. La gente no quiere soportar o sostener la enseñanza sana de las escrituras. Por eso que Satanás, el enemigo de las almas,
ha hecho que muchos piensen que las enseñanzas de las escrituras fueron buenas para otras culturas y otros tiempos, pero que para la clase de vida que se está viviendo en esta época, la ciencia y la tecnología ya son las que han sustituido las sagradas escrituras, porque éstas aparentemente producen unos efectos inmediatos. Desde los grandes pensadores modernos, la filosofía, los educadores seculares, hasta los maestros de educación primaria están llenando la mente de las nuevas generaciones con muchas cosas, pero nada que responda a las inquietudes y necesidades del alma. Podemos ver cómo los medios modernos de comunicación en masa están comprometidos con sus auspiciadores, que solo piensan en la explotación de los sentidos físicos y los deseos morbosos a cambio de dinero y a cambio de fama. Es tiempo que abramos nuestros ojos a la realidad a la que están creciendo nuestros hijos y están creciendo nuestros nietos. Es por eso que el versículo 3, el sabio apóstol ponía en estado de alerta al joven pastor Timoteo, dándole ciertos indicadores de esta crisis mental del mundo, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora, en el versículo 4 usted puede ver que dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿a qué clase de fábulas se refiere el apóstol Pablo en este versículo? En sus días había, por lo menos, se da a entender que habían dos fuentes de mitos o fábulas que entretenían a la gente del mar hoy. Las fábulas judaicas, como habla Tito, versículo 14 del capítulo 1, y estos mitos eran lo que se llamaban las leyendas o las sagas que los maestros judíos iban creando e inventando a medida que iban por las ciudades propagando su religión más que todo, con el fin de retener a los demás judíos lejos de otras influencias, incluso el cristianismo. Ahora, el apóstol Pablo se encontraba a menudo con gente que había sido confundida con fábulas judaicas en contra de la fe cristiana. Estas falsas enseñanzas, al no requerir una conversión ni imponer un estilo renovado de vida, parecían mucho más tolerables y fáciles de soportar o sufrir, como traduce algunas versiones. Y es por eso entonces que podemos ver cómo el apóstol Pablo hace énfasis de ello. Es por eso que fábulas o sagas que Timoteo debía contrarrestar con la predicación de verdad. Y casi siempre el término verdad, la palabra verdad, que viene del griego aletheia, tiene que ver más bien con sintonía y coherencia de vida, en la cual confronta al individuo con su realidad existencial. Eran versiones necesarias para llevar al individuo a la toma de una decisión, pero déjeme decirle, con las fábulas querían hacerlo porque las mismas tenían lo que se llamaban invenciones paganas, surgidas de hechos misteriosos y hasta de magias. Entonces los judíos eran muy dados a interesarse en estas cosas. Entonces surge una pregunta: ¿qué evaluación podríamos hacer en este sentido de la sociedad de nuestros tiempos? No notamos, por ejemplo, a la gente muy dada a las historias raras, cuentos misteriosos, cosas exóticas que solo entienden las mentalidades de poco estudio y escasos conocimientos de verdad. Pues mire, hermano, hoy en día se ha abrazado más la superstición e incluso en algunas comunidades de fe el misticismo y la superstición siguen tomando rienda, y en el momento en que se mezcla la superstición y la fe, ya deja de ser fe. Entonces, lo que se necesita es escuchar
palabra, pero expuesta de tal manera y con tal poder de Dios que todos puedan reconocer quién les está hablando. Y no es el predicador, sino es Dios a través del predicador. Y no importa quién sea el instrumento. Y un educador ministerial cuenta en uno de sus libros que un cierto pastor se sentía intrigado al ver cómo asistía gente a las funciones de un circo maltrecho que había puesto en una esquina. Y dice que un día, aprovechando la soledad, fue a entrevistar al payaso del circo. Y él le dijo, explíqueme, señor payaso, dijo el pastor, ¿cuál es el secreto para hacer venir tanta gente a este lugar tan improvisado y pagarle por entrar y quedarse casi las 11 de la noche aquí? Porque yo con un templo tan lindo, con entrada gratis y con tantas cosas que se le dan, no puedo aumentar la asistencia. El payaso le contestó, mire pastor, yo no sé mucho de la religión, ni he estudiado la situación que usted me plantea, pero lo único que le puedo decir es lo siguiente. ¿No cree usted que la diferencia estriba en que yo les digo mentiras como si fueran verdades, mientras que ustedes dicen verdades como si fueran mentiras? Y ahí impactó la mentalidad del pastor. Y parece que por ahí está el doble problema de la situación. Por una parte, hay personas que se deleitan en falsedades graciosas y divertidas, mientras que las serias y a veces el tono aburrido con que se les da las verdades bíblicas no les son muy atrayentes. Es por eso que por otra parte hay predicadores y maestros del evangelio que no hacen nada por desafiar a sus oyentes, ni dejan que la gracia y el poder de Dios manifiesten su gloria. ¿Por qué? Porque las riquezas de la palabra ellos no las han experimentado en su vida. Y como decía un pastor nuestro, que nos ayude Dios a mejorar en estas áreas. Ahora bien, en el versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y fíjese, la sobriedad cristiana que se le recomienda al joven Timoteo tiene que ver con virtudes que son características en todo líder cristiano de éxito. Claridad de pensamiento, buena comunicación, calma ante los problemas, estabilidad de carácter y palabra y moderación en todos sus actos. Y se siente de manera en la cual, como surge la pregunta, ¿cómo nos sentimos nosotros en esta lista de cualidades? Pues fíjense, otro aspecto es la firmeza y valor ante las pruebas. En el momento en que el apóstol Pablo escribe en esta carta pastoral, porque si ustedes y yo no nos habíamos acordado, el documento a Timoteo es una carta de contenido pastoral. Se desempeñaba a este joven como pastor en la iglesia de Éfeso y era obispo de toda la obra en esa metrópoli. Y como tal, lo más probable era que tendría que entonces enfrentarse a serias dificultades dentro y fuera de la comunidad cristiana. Y desde la cárcel, y el apóstol Pablo, su buen amigo y maestro de la obra pastoral, no solo
oraba por él, sino que le recomienda, escuche bien, soportar las aflicciones que le pudieran sobrevenir. Y este es un mensaje oportuno para nosotros hoy, porque nosotros también tenemos que asumir la misma postura que asumieron estos hombres de Dios en el periodo de la iglesia primitiva. Ahora, la evangelización tiene que ser eficaz. Es por eso que cuando dice que haga obra de evangelista, que casi no difiere en el término griego, era un título que se acostumbraba a dar a los predicadores itinerantes, ¿no? Pero acuérdense que la palabra evangelio no es una palabra religiosa, esto era un término que se utilizaba para aquellas personas que querían, que llevaban noticias buenas de parte del imperio. Ahora, Pablo está consciente de que Timoteo no pertenecía a esa clasificación ministerial. Lo que se entiende es que, de nuevo, el encargo principal era evangelizar, además de sus funciones oficiales, funciones administrativas. Nunca debía dejar para otros el trabajo de ganar almas por medio del evangelismo personal. Esto es importante. También tenía un ministerio de carácter satisfactorio. La palabra cuando dice cumple ministerio es lo que se conoce más bien como lo que vas a hacer tiene que llenar la medida que Dios estableció. Es por eso, por otra parte, la palabra ministerio es la traducción que nosotros llamamos diaconía, que tiene que ver con servicio. En otras palabras, es llenar la medida del servicio, recordándonos que ser ministro no significa ser jefe, sino significa ser un servidor. El verdadero sentido de este mensaje final sería: llena la medida de tu puesto de servicio. Sirve a entera satisfacción. Y esa es la recomendación apostólica que da Pablo al joven Timoteo. Ahora, pasamos entonces al documento de Judas y vemos en el versículo 17, dice que Judas y los otros hermanos de Jesús, por otra parte, por parte de madre, para aclarar, no creyeron en Jesús, sino hasta después de la resurrección. Por eso que Judas, que también se traduce, o mejor dicho, quiero aclarar, Judas, que era uno de los hermanos de Jesús, junto con Jacobo, que Jacobo es que también es el que escribe el libro de Santiago, y había sido líder de la iglesia de Jerusalén y fue quien escribió otra de las epístolas generales. Judas no es conocido en la literatura del Nuevo Testamento, con excepción de las notas anteriores, y se cree que escribió esta epístola corta alrededor, algunos creen, del año 80. Y esto se deduce de la mención que hace cuando las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Esta es la expresión. Entonces, refiriéndose a una época ya pasada. Entonces, una de las cosas que saltan a la vista de leer este tratado de Judas es su carácter de urgencia. Es como lo que se llama más bien como una especie de circular enviada a unas cuantas iglesias que pudieran leerla a fin de que les sirviera como un testimonio más acerca de la verdad del evangelio contra las mentiras de los gnósticos de aquel tiempo por parte y por los judaizantes por la otra parte. Entonces, cuando usted llega al versículo 18 que dice: los que os decían en el postel tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Y ahí es donde en el versículo 18 usted va a notar
una referencia de afianzamiento que él hace citando a los apóstoles que habían anunciado la llegada de predicadores falsos, a otros en la cual indica que tenían deseos malvados. Entonces, a nosotros nos interesa el escrito de Judas porque es para el postrer tiempo. Escuche bien. Además, nos despierta la realidad, su espíritu celoso, y entiéndase, celoso es exclusivo a través de la palabra, y su sentido de advertencia contra el peligro de la apostasía y el error. Y vemos un renacimiento acrecentado de aquellas falsedades y muchísimas otras que, por lo tanto, hicieron bien con captar el mensaje. Ahora, entre los versículos que habla también Judas está el versículo 20 y 21 que habla de la necesidad del fortalecimiento dentro de la iglesia. Cuando se habla de edificarse en la fe ante las amenazas de una invasión de falsedades que harían todo lo posible por destruir a la iglesia naciente, y no hubo un mensaje tan oportuno como el que aparece en el versículo 20, fíjese, pero a vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Entonces, la edificación en la fe solo puede realizarse mediante una formación integral en la palabra de Dios. Escuche bien, en la palabra de Dios. Otro aspecto, orar en el Espíritu Santo. Es seguro que podemos ver que Judas, con sus hermanos y hermanas, su madre y otros creyentes, se encontraban en el aposento alto cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia. Y desde entonces la vida de ellos quedó transformada para convertirse en lo que nosotros llamamos los voceros de Dios y siervos de Cristo. Y una de las cosas que debe haber aprendido a partir de esa experiencia fue orar en el Espíritu Santo. Entonces también mantenerse firme en el amor de Dios. Entonces esto constituye ser otro de los aspectos importantes que Judas revela a la iglesia, que es conservaos en el amor de Dios. Mantenerse, porque eso es lo que significa conservaos. Estar en el amor es más que tener, es más que sentir, es más que conocer el amor de Dios. Otro aspecto, esperar en la misericordia de Cristo. Y este es un llamado a vivir esperando la venida del Señor para que arrebate a su iglesia y la haga poseedora de las bendiciones prometidas para la vida eterna. Y esta esperanza nos purifica. Ahora bien, en los versículos 22 y 23 habla de los grados de operación. Vamos a mencionar, por lo menos el primero, reprender a los que vacilan y algunos que dudan. Dice, convencerlos. La lucha por salvar a la gente y traerla a Cristo empieza con los que han sido expuestos a doctrinas de error o a conceptos espiritualmente dañinos y que destruyen la fe. Y tenemos que tener claro que es peligroso prestar atención a los que enseñan doctrinas falsas. Muchos se han arriesgado a discutir con gente de este tipo de mentalidad y han quedado confundidos. A los creyentes o amigos que están enredados en cuestiones controversiales, hay que tratarlos con paciencia, sabiduría y con vigor. Para convencer a una persona de algún error hay que estar bien parados en la roca de la verdad. Es por eso que es importante que el magisterio de la iglesia esté en constante capacitación, porque en el magisterio de la iglesia, a mayor capacitación, la actividad del discernimiento es más palpable. Ahora bien, otro aspecto, rescatar a los que han fallado.
usted va a notar que el apóstol Judas dibuja lo que se llama un cuadro de un incendio en el cual hay maderos que todavía se pueden apagar y restaurar. Y esto a lo que se refieren son a personas que se han apartado de la fe. Escuche bien, escuche bien. Han apartado de la fe o que viven apartados de Dios y que están empezando a arder en espera del juicio. Por eso es que el versículo dice, a algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatarlos del fuego y de otros tener misericordia con temor. Cuando dice a otros salvad, arrebatarlos del fuego, se está refiriendo a juicio. ¿Por qué a juicio? En realidad, a los que viven en relación con Dios no son procesados por juicio, son procesados por disciplina. Pero a estos son aquellos que posiblemente, entiéndase, han entrado en una conducta de rebeldía, casi tomándole la mano a la apostasía, y es necesario entonces que se sacuda el entendimiento para que puedan venir al camino de la verdad. Entonces, ¿cuántas personas se encuentran desanimadas con más posibilidades de perderse que salvarse? Sin embargo, la acción enérgica e inmediata de un cristiano, si es posible, de toda la iglesia, puede sacarlo de la hoguera, un caído. Compadecerse y cuidarse de los ya contaminados es otro aspecto. Es por eso que la gradación ha llegado a lo que se llama a su grado más terrible. Y ante nosotros está lo que se llama el cuadro de una persona contaminada espiritualmente. Entonces se puede decir que esa persona está muerta en vida. Por tanto, así como se evita el contacto con la ropa de uno que ha muerto de una enfermedad peligrosa o contagiosa, el cristiano debe quedarse de no ser alcanzado por el mal que ha atacado ferozmente a su hermano o a su prójimo. No obstante, aún le queda la responsabilidad de tener misericordia y compadecerse con un dolor profundo del que ha fracasado. Entonces, estos son aspectos importantes que el apóstol Judas presenta. Ahora, tenemos que ver, a manera de resumen, como el apóstol Pablo encarga solemnemente a Timoteo que predique la importancia y la seriedad del mandato que quedan corroboradas en la mención de Dios y del Señor Jesucristo, como si estuvieran ante el juicio de vivos y muertos. La urgencia de la evangelización tenemos que verla también en que Pablo le recuerda al joven Timoteo que no hay horario para el servicio de llevar la proclamación y que el siervo de Dios siempre está presto y que debe instar a tiempo y fuera de tiempo. Y esta premura se debe a que la gente necesita alimentarse de la verdad que ha sido revelada en Cristo Jesús para poder alcanzar la salvación y no prestar atención a fábulas, ya sean judaicas o paganas como en ese tiempo, pero hoy las fábulas de hoy son la teología de la prosperidad, confesión positiva, estas llamadas últimas revelaciones. Esas son las fábulas y sagas que hoy la iglesia de nuestros tiempos están viviendo. Y vemos ahora en la carta de Judas, por otra parte, se describen lo que se llaman los peligros de los últimos días y se exhorta a los creyentes a edificarse en la palabra y conservarse en el amor de Dios. Entonces, todo esto con el fin de rescatar a los que están perdidos y sean llamados al convencimiento y puedan volver a abrazar la gracia divina y ser removidos del fuego del juicio y
también somos llamados a compadecernos y actuar con temor de los que todavía han sido contaminados. Hay una serie de preguntas que queremos presentar para que usted también las tome en consideración en su preparación de la clase. Una de ellas es qué significa la expresión instar a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros entendemos, basado en análisis bíblico, que es hacer el trabajo con un sentido de urgencia en todo momento. Ahora, ¿qué significa teniendo comezón de oír? Esto significa una enseñanza que cause placer a sus oídos, pero al mismo tiempo les permita seguir satisfaciendo los deseos del mundo. Ahora, ¿qué significa la palabra ministerio? Escuche bien, el término ministerio viene de la palabra diaconía, que es el término griego, que significa servicio. Ahora, ser ministro no significa ser jefe, significa ser servidor. Ahora, ¿cómo el creyente puede ser edificado en su santísima fe? En la fe solo se puede realizar mediante una formación integral en la palabra de Dios. Y por último, vamos a mencionar grados de operación, por lo menos 3 grados de operación para rescatar a los perdidos. 1, reprender a los que vacilan. 2, rescatar a los que han fallado. 3, mostrar misericordia con todos para evitar contaminarse. Esperamos que la información que hayamos provisto sea de ayuda para que usted pueda preparar su lección y que la misma pueda ser de edificación y ayuda en sus respectivas congregaciones. Bendiciones a todos.